Sí, buenos días a todos, muy buenos días a todos y a todas. En representación de nuestro director, me corresponde dirigir algunas breves palabras con motivo para la presentación de este evento y para inaugurarlo. Primero que nada, quisiera en particular agradecer a sus organizadores, por parte del Instituto de Investigaciones Jurídicas, a Lucía Rafael, investigadora de este instituto, por parte del PUEG, a su directora, la doctora Ana Buqué, a Lourdes Enríquez, agradecerle su trabajo de organización, y en particular quisiera, sin mucho protocolo y antes de declarar formalmente inaugurados estos trabajos, tener una breve reflexión sobre el tema de las alertas de violencia de género. Cuando me doctoré, mi tesis doctoral fue sobre el tema de las minorías culturales, la migración, minorías nacionales como vascos, catalanes, etcétera. Y revisando estos temas, descubrí que los temas relacionados, los temas políticos relacionados con los temas de género habían sido un parteaguas para la apertura, por ejemplo, de la democracia y del acceso de las mujeres a los parlamentos en Europa. Cuando terminé la tesis doctoral, los parlamentos en Finlandia, en Dinamarca, tenían una gran participación de las mujeres. Estamos hablando de un 40-41%. Esto me permitió generar una reflexión sobre las cuotas de género, que las cuotas de género ya eran una realidad en el caso para el acceso de las mujeres en los países nórdicos, y podían ser un mecanismo para el acceso de minorías como migrantes o minorías nacionales como podían ser los vascos o catalanes. Una vez que concluí la tesis doctoral, en México había un tema, y bueno, no sigue siendo un tema delicado, pero en particular estaba en el radar de manera importante. Estoy hablando del 2004, todavía era el gobierno de Vicente Fox, el tema de Ciudad Juárez. Todavía se discutía si se debía o no llamar a los homicidios de mujeres y niñas en Ciudad Juárez feminicidios. Era un tema altamente político. Recuerdo haber leído los informes que presentó la Comisión Nacional de Derechos Humanos, los informes que presentó también la Comisión Interamericana de Derechos Humanos sobre el caso de Ciudad Juárez. Y Ciudad Juárez pues fue solo el preámbulo, porque es un problema que se remonta a mediados de la década de los 90. Ciudad Juárez solo fue el preámbulo de lo que después sucedería en México. Sí, Ciudad Juárez nos dio la primera alerta, una alerta que no supo el gobierno identificar, que fue el de los feminicidios de esta ciudad. Para entonces ya había iniciado el movimiento de organizaciones civiles para buscar a las mujeres y niñas desaparecidas. Era un movimiento político, era un movimiento social, que bueno, paulatinamente fue tomando forma, fue permeando a la sociedad. El caso llegó a la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Recuerdo haber hecho un artículo sobre el tema, sobre la responsabilidad internacional del Estado por omisión en el caso de las desapariciones de niñas y mujeres en Ciudad Juárez. Fue mi primer trabajo justo después de terminar mi tesis doctoral, era el 2004-2005. Tuve la fortuna de haberle entregado ese trabajo cuando menos a uno de los jueces de la Corte Interamericana y a uno de los abogados que llevaba el caso, porque eran dos abogados, o dos grupos de abogados, uno en Estados Unidos, que llevaba el caso de dos de las menores de edad desaparecidas en Ciudad Juárez, y un grupo en México que llevaba uno de los casos. Al grupo mexicano le entregué un reporte de trabajo donde señalaba que el Estado mexicano era responsable por omisión debido a las desapariciones de mujeres y niñas en Ciudad Juárez. Fue un caso largo, un caso de muchos años. Recuerdo, si la memoria no me falla, que se resolvió en el 2009-2010 favorablemente
favorablemente para nosotros como sociedad civil, la Corte Interamericana señaló que el Estado mexicano era responsable por omisión en estas desapariciones y estableció una serie de estándares para los países que están sujetos a la Corte Interamericana que forman jurisprudencia en materia de género. Sin lugar a dudas, esta sentencia constituye una referencia inevitable para el estudio de los temas de género en el continente. Lamentablemente fue el caso mexicano, ¿sí? Tenemos algo que celebrar, que fue esta Corte, pero tenemos muchísimo que sentir que ha sido esta situación de los derechos de las mujeres y las niñas en México. En este contexto y por mi relación con el tema, con mi cercanía con el tema, me siento feliz, me siento muy contento de que el día de hoy examinemos el tema de las alertas de violencia de género en México, ¿sí? La implementación de ese tema en la ley, las reformas al reglamento correspondiente y los temas relacionados. Me parece de la mayor importancia que este tema avance en México, ¿sí? Si lo conseguimos en el área, en esta área que está trabajando el PUEG, en esta área que está trabajando la doctora Lucía Rafael, podemos sentar también un precedente para seguir avanzando en otras áreas de seguridad y de protección de los derechos humanos. Me parece que escuchaba hace unos días que también el gobierno estaba pensando en alertas para las desapariciones forzosas, ampliarlas, y bueno, pues solamente nos queda congratularnos por la reflexión que vamos a tener el día de hoy, felicitar a sus organizadores y desearles mucho éxito. Es un tema en el que todos estamos comprometidos. Los derechos de las mujeres y de las niñas son fundamentales, son un déficit que todavía tenemos en México y somos un referente, infortunadamente, para Latinoamérica y para el continente en materia de género por esta sentencia que tuvo el Estado mexicano en contra. Sin más que decir, yo felicito a sus organizadores y en nombre del director del Instituto de Investigaciones Jurídicas quisiera que se pusieran de pie. Y siendo el día miércoles 4 de febrero del 2015, damos como formalmente inaugurados los eventos del Foro Violencia Feminicida y Alertas de Violencia de Género. Muchas gracias. Muchísimas gracias. Cedo la palabra a Claudia Figueroa. Sí. Quisiera dar la bienvenida y ceder la palabra a la maestra Claudia Figueroa, secretaria de Planeación del PUEG, quien viene en representación de la doctora Ana Buquet. Claudia, por favor. Gracias, doctor Ibarra. Bueno, pues simplemente agradecerles a nombre del Programa Universitario de Estudios de Género, a nombre de nuestra titular, la doctora Buquet, y pues darles la bienvenida a este foro tan importante, sumarme a los agradecimientos y felicitaciones a las doctoras Lucía Rafael y la maestra Lourdes Enríquez, que han estado todo el tiempo pendientes de este tema, y por supuesto agradecer a todas las participantes de estas dos mesas, que pues seguramente nos van a dar este día muchísimos elementos. Que comentarles pues que el tema que nos ocupa hoy, que ya lo ha mencionado el doctor Ibarra, nos interesa mucho, y en particular por todo lo que está sucediendo en nuestro país de manera urgente y que atañe a los sectores, a todos los sectores de la sociedad,
y pues en la academia no es la excepción. La academia tiene que trabajar también todos los saberes y los conocimientos que se generan aquí, las discusiones, pues por supuesto tienen que tener un asentamiento en las políticas y en este caso en todo lo que sucede en materia de violencia contra las mujeres y la violencia feminicida, que es gravísima, ya lo mencionó el doctor Ibarra. Y bueno, pues nada, que esperamos que este foro además se convierta en un espacio no solo de análisis teórico, sino todo lo que aquí las expertas van a aportar en materia metodológica y para todo lo que tiene que ver con la operación realmente y transformadora de la figura y del instrumento que significan las alertas de violencia de género. Pues eso, y muchas gracias al Instituto de Investigaciones Jurídicas por todo este apoyo. Muchísimas gracias a Claudia Figueroa, al PUEG. Le cedo la palabra a la doctora Lucía Rafael para que modere la mesa y les agradezco a todos y les damos la bienvenida. Muchas gracias. Bueno, quiero agradecer. Cometí un error de protocolo, es el doctor Francisco Ibarra Palafox, que es el secretario académico quien acaba de inaugurar, y yo tendría que haberlo dicho al principio y no al final. Igual a Claudia Itzel Figueroa del PUE. Agradecemos a ambas instancias de la UNAM que nos hayan permitido organizar esto. Quería también aclarar que no soy yo la instigadora de esto o la iniciadora, es un trabajo que se ha hecho a partir de un encuentro que se dio en el PUE, de un conversatorio, y es un grupo de académicas que se hacen llamar académicas en crítica permanente, quienes tuvieron esta iniciativa, y está formado por Lucía Melgar, Lucía Núñez, Cintia Galicia, Idalia Pérez Fernández y Emanuela Borsachelo. Yo sola jamás hubiera podido llegar a esto. Este es un espacio de discusión. Me encantaría decir que es algo festivo, pero el tema lo hace imposible, pero para nosotros es muy importante contar con todas ustedes aquí. La Real Academia de la Lengua me permite hablar en femenino porque somos más mujeres. Y bueno, finalmente hoy va a ser un día importante para nosotros. Las dos mesas, una es una mesa que está conformada de una perspectiva teórica, que es importantísimo. La segunda es una perspectiva formada por, sobre todo, activistas. Ustedes ya vieron el cartel, no tengo mucho que decirles. Les agradezco mucho su presencia, particularmente también a las asociaciones civiles que nos acompañaron, que ya no pudimos subir a la mesa porque se organizó con mucha premura, o premeditación, más anterioridad, quiero decir. Pero muchas gracias por venir de todos estos estados de la República en donde se está dando la alerta o las solicitudes de alerta de género. Entonces, sean bienvenidas, sean bienvenidos. Y bueno, pues vamos a empezar lo más rápido posible porque tenemos muchas intervenciones y el tiempo contado. Muchas gracias y gracias por acompañarnos, doctor.